Nos pareció interesante hacer una mesa sobre fortalezas y debilidades, por poner un título, pero realmente es un poco discutir sobre aspectos de interés, ¿no? Bueno, pues tenemos un plantel de ponentes que yo creo que es interesante porque, aparte de multidisciplinar, tienen diferentes puestos dentro de la cadena o tienen experiencia a distintos niveles de lo que significa bregar con el tema de accesibilidades, aprobaciones, usos, etcétera. Vicente Guillén, oncólogo médico en Vitas 9 de Octubre, Ana Laura Ortega, oncóloga médica, Hospital de Jaén, Rafael López, oncólogo médico en el Hospital Universitario de Santiago, Empar Mayordomo, patóloga en el Hospital de la FEC, ¿correcto? Y Inés Calabria en Health Code en el área de médica. Por no entretenernos más, ir al grano. Yo creo que podemos hacer una ronda, si queréis ahora, 3, 4, 5 minutos, para que planteéis un poco cuál es vuestra experiencia, punto de vista, situación sobre la accesibilidad a todo el tema de los estudios moleculares desde un punto de vista amplio. Podéis referir a lo que es accesibilidad, equidad, facilidad, momento, lo que queráis. Perdón por ti, Vicente, si quieres. Perfecto. Bueno, yo cuando vi el programa vi que el tema era fortalezas y debilidades, pues estuve meditando qué fortalezas podía tener, ¿no? Aquí en España el acceso a pruebas moleculares. Y la verdad es que veía pocas fortalezas y muchas debilidades, ¿no? Que las saldrán, me imagino que aquí a la palestra todas, ¿no? Pero hay unas fortalezas tremendamente importantes, ¿no? Que yo creo que también hay que resaltar, porque nos diferencia a España de otros países, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema público gratuito y universal en este país que favorece, o debería favorecer muy mucho, el acceso a las pruebas, ¿no? Tenemos otro tema muy importante de fortaleza, y es que los oncólogos conocen el tema perfectamente y saben qué pruebas hay que pedir, cuáles no hay que pedir, cuáles son estándar para la asistencia, cuáles deberían ser experimentales para investigación translacional y cuáles deben ser de investigación básica. Esto también me parece tremendamente importante. Y habría una tercera fortaleza, por poner alguna, y es que, hombre, masa gris en España existe. Existen centros muy concretos, que son pocos y muy seleccionados, pero sí que existen centros de alta tecnología en este país y personas que este tema lo controlan perfectamente. Por tanto, bajo mi punto de vista, serían las tres fundamentales fortalezas, porque no encuentro muchas más. Después, debilidades, pues encuentro un montón, ¿no? Yo había escrito por aquí, bueno, la accesibilidad es muy limitada porque no todos los laboratorios están preparados para hacer este tipo de tecnología. Después, la distribución a nivel del país es muy irregular, ¿no? Cambia mucho según las comunidades autónomas, según las ciudades, según los hospitales, ¿no? Y bueno, creo que la debilidad más importante es que la mayoría, hasta fecha de hoy, la mayoría de estas pruebas no están incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Siempre dicen que van a salir el mes que viene, siempre están ahí, pero realmente no existe todavía de una forma clara. Faltan laboratorios certificados, ¿no? Que de alguna forma también garanticen que estas pruebas se deben hacer con garantías, ¿no? Y bueno, pues la incorporación de esta tecnología es desigual, ¿no? Al ser desigual, pues todo el mundo no tiene la misma tecnología en los hospitales. A veces hay que hacer las pruebas moleculares de una a una, con lo que sabemos que esto nos cuesta, no solamente económicamente, sino de gasto de material. De material me refiero a humano. Es decir, no hay biopsias adecuadas a veces y si vamos gastándolos de uno en uno, llega un momento que ya no podemos hacer más determinaciones moleculares. Y esto es un problema fundamentalmente en cánceres como el pulmón, ¿no? Donde esto es fundamental. ¿Entiendes? Falta también todavía en la mayoría de hospitales comités moleculares, que también debe ser fundamental, porque no se trata solamente de hacer las pruebas, ¿no? Sino que se trata de saber interpretarlas adecuadamente y ponerlas en marcha en la práctica clínica, ¿no? Y después, bueno, yo he estado siempre en un hospital donde, aunque era de administración privada, pero funcionábamos exactamente igual que público, por tanto yo me considero muy público, que es el IVO, pero ahora estoy ya desde hace 1 año y medio en un hospital privado donde vemos muchísima gente. Y esto no hay que olvidarlo porque el 25% de los pacientes de este país se tratan en centros privados, digo pacientes oncológicos. Por tanto, y nosotros nos debemos al paciente oncológico, no al paciente oncológico de una compañía de seguros ni al del Sistema Nacional de Salud, a todos.
a todos los pacientes. Y es un problema porque a veces hay más limitaciones todavía, porque lo que no está en la cartera de servicios no te lo autorizan, a veces te pueden autorizar pero no te autorizan el fármaco que es adecuado para esa alteración molecular que hemos detectado. Y si queréis luego, yo no me quiero ya extender más, ¿no? Pero yo creo que para mí estas son las 3 fortalezas y las muchas debilidades que tiene nuestro sistema. Iremos viendo. Ana. Aprovecho para agradecer mi presencia aquí tan bien rodeada a ti, Pedro, a la Fundación ECO y a Ingelco. Bien, realmente, pues igual que comentaba el doctor Guillén a la hora de plantear esta sesión, pues yo un poco me gustaría plantearos cuál es mi experiencia profesional, que creo que, aunque no soy una experta en genómica, realmente ha estado muy ligada a la genómica. Yo soy oncóloga, como decían antes, actualmente tengo funciones de gestión como subdirectora médica en mi centro a tiempo parcial, porque sigo haciendo asistencia, pero empecé dedicándome, y sigo haciéndolo, a cáncer de pulmón y cabeza y cuello, y a cáncer hereditario durante unos años. Entonces, realmente, creo que sí he vivido a lo largo de estos años cómo ha ido evolucionando. Entonces, creo que tenemos más luces que sombras, a pesar de que seamos muy críticos muchas veces. Realmente en esa evolución, a lo largo de mi año, sobre todo en las consultas de cáncer hereditario, en la unidad de cáncer hereditario en mi hospital, la evolución desde la secuenciación gen por gen hacia los paneles que hacemos ahora, de una manera muy desigual en cada centro, pero que ya creo que prácticamente todos los centros tienen implantado de una manera u otra. Y también esa implantación de todo lo que lleva alrededor, porque el doctor Guillén hablaba de los comités moleculares que son fundamentales, pero también esas unidades de cáncer hereditario que tienen que existir también en los centros con todo lo que implica alrededor. Y luego, con respecto al cáncer de pulmón, se ha contado en la sesión anterior de sobra. Seguimos diciendo, y afortunadamente desde hace unos años, el paradigma de la medicina personalizada en oncología, aunque no es la única, ojo, que quienes hacemos pulmón lo decimos a menudo, y es cierto, pero no es la única. Y sí, es verdad que el acceso está siendo muy desigual, la implantación está siendo dificultosa, pero en ese aspecto pues, yo he vivido en estos últimos años esa implantación de la secuenciación en el servicio de anatomía patológica de mi centro, tanto como oncóloga como por esa parte de gestión que os contaba. Y también pues, soy optimista porque, aunque vayamos un poco tarde, que es lo que suele ocurrir conforme va apareciendo la evidencia, y antes alguna de las preguntas iba en ese sentido, pero sí es cierto que sí se está haciendo el esfuerzo, que muchas veces en ese esfuerzo que se va haciendo a lo mejor se pierden oportunidades o se pierden opciones de hacerlo de otra manera que podría ser más eficiente, pero creo que ya sí estamos en una situación, muchos centros, no todos y no todos los pacientes, y hablo de todos los pacientes porque efectivamente tenemos que pensar en todos los pacientes, pero cada vez más tienen acceso a una secuenciación de alguna manera. Cuando hace 5 o 10 años solo hablábamos pues, de EGFR, ALK en algún caso, y ahora me centro en el cáncer de pulmón, y empezamos a hacer mano, entendeme en ese sentido, con los screening de los ensayos clínicos que nos daban la opción de secuenciar a nuestros pacientes y conocer diferentes técnicas, diferentes tipos de informes, ver porque era lo que nos permitía los ensayos clínicos. A día de hoy, pues tenemos comités moleculares, al menos en mi comunidad, porque uno de los problemas de nuestra salud en nuestro país pues, es lo diversa que es, si hablamos de salud pública y en privada, pues lo ha dicho ya el doctor Guillén. Pero, por ejemplo, en mi medio, en Andalucía, ya tenemos 10 comités moleculares en las 8 provincias que existen. Se puede secuenciar en las 8 provincias, no en todos los casos, pero se va teniendo acceso. O sea, que quiero ser optimista y creo que los oncólogos tenemos que estar implicados de la mano de quienes hacéis el diagnóstico, que sois fundamentales para nosotros, para poder ir llevando, aunque sea de esta manera tan desigual, pero ir llevando pues, estas herramientas para nuestros pacientes porque realmente son necesarias de forma asistencial. Muy bien, gracias, Ana. Rafa. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por organizar este tipo de reuniones. La verdad es que es una pregunta muy difícil porque no sabe uno si ser muy políticamente correcto o no correcto, o quedarse ahí en medio y se pueden repetir muchas cosas. Yo creo que, voy a decir que tenemos un problema muy serio en nuestro país, que es a nivel organizativo y que eso repercute en todo lo demás. Por poner un ejemplo, y yo que vengo mucho, yo soy oncólogo médico y me dedico a la clínica, pero también a la investigación, y dentro del grupo de investigación hacemos biopsia líquida.
España fue pionera en Europa en biopsia líquida. Pues nos estamos quedando atrás. Y es por problemas fundamentalmente financieros, organizativos financieros. Y esto, y situaciones como la que ha puesto el compañero Andújar y Delvis en Canarias son muy raras en nuestros hospitales. Y son 2 o 3 servicios, cuando tenían que ser varios servicios y varios hospitales. Porque dentro de las grandes debilidades que veo yo, y para no repetirme, pues está primero la dispersión que tenemos, y no voy en contra de las autonomías, que yo soy pro autonomía, pero no podemos tener tantos centros, tantas autonomías. Claro, hay autonomías de 300.000 habitantes que no tienen ninguna capacidad, no deberían de tener ninguna capacidad en sistemas muy complejos, que igual en un futuro, dentro de 10, 15 años, cuando se simplifiquen, puedan hacerse, ¿no? Entonces yo creo que hay que agrupar. De hecho, y no quiero insistir también en el plan europeo, en European Beating Cancer Plan, habla de centros de al menos 5 millones de habitantes, y no es por una casualidad, sino que es por rendimiento, tanto en calidad como económico y en eficacia. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Después la colaboración público-privada también en nuestro centro, en nuestro país, es muy deficitaria, por ser muy amable, ¿no? Y finalmente la dispersión que hay en el conocimiento. El conocimiento a todos los niveles. Hay centros de excelencia y médicos, no digo oncólogos, sino de todas las profesiones de excelencia. Cuando vamos viendo, y quizá los compañeros de pulmón, que son de los primeros, o yo que me dedico más a la mama, que todavía hay centros hoy en día que no se hace LER. O hay mujeres en cáncer de mama que no se hace LER ni se hace el EGFR. Y esto existe en nuestro país, no podemos olvidarlo. También existen otros, o sea, tampoco en esto somos... Pero habría que ver, como no vemos los resultados, pues somos muy buenos, pero no sabemos cuántos pacientes no se tratan según los biomarcadores que se deberían tratar. Y esto es grave. Tampoco sabemos si estamos haciendo un buen tratamiento o no, sino simplemente hacemos y adiós muy buenas. Las fortalezas pues van en el mismo sentido, que somos un sistema público prácticamente universal, incluyendo los pacientes de la privada, que el acceso es relativamente muy fácil, mucho más fácil acudir aquí en España a cualquier centro que en Francia, o en Suiza, por poner ejemplos próximos, y que somos muy baratos. O sea que en ese aspecto ya hemos ganado un terreno, porque los salarios y los sistemas son muy baratos. Entre comillas, esta es una de las razones por las que hacemos muchos ensayos clínicos. Pues nuestro precio de base es mucho más barato, y es más fácil implementar estas técnicas y ensayos clínicos en España que en otros países. Y finalmente, una fortaleza importante es precisamente eso, dentro de la dispersidad, que hay elementos facultativos, profesionales, hospitales, servicios, unidades, que con una motivación altísima y que son capaces de estar a la vanguardia. Claro, al lado tenemos otros que no, pero estos profesionales, estas unidades, estos centros muy motivados y que están actualizados, es una fortaleza que no podemos desperdiciar. Nada, yo estoy también muy agradecida. Yo soy la notaria del hospital, pero cobro como la becaria de la notaría. O sea que esa es la figura del patólogo. Para nosotros el diagnóstico molecular ya no solo es la llave que lleva a la medicina de precisión, sino que para nosotros es fundamental. Entonces, en este sentido, yo quiero hacer una reivindicación porque echo de menos a biólogos hablándonos aquí, pero como ponentes o en la propia mesa, la verdad. Yo en mi caso es que sin mis biólogos moleculares no sé prácticamente diagnosticar. Me dedico a sarcomas y a hematología y lo que quiero decir es que esto del diagnóstico molecular
y del diagnóstico oncológico en general es un trabajo de equipo. Y si no lo tenemos claro, ¿arriba no se oye bien o demasiado? Es que así mejor. Soy muy pasional, igual se oye demasiado. Entonces, una de las debilidades que tenemos creo que es que no sabemos trabajar en equipo. Yo lo siento, se nos llena la boca diciendo somos un equipo, hay que trabajar en equipo, y todos tenemos claro que los objetivos de todos los que estamos aquí son los mismos, que es dar el mejor diagnóstico al paciente y la mejor solución terapéutica con los menores efectos secundarios y poder incluso anticiparnos a ellos. Eso lo tenemos todos claros, pero todavía nos falta por aprender a trabajar en ese equipo. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, y lo podemos abrir como debate, los comités moleculares en los hospitales a veces no son únicos. O sea, el de pediátrica se hace su comité molecular, el de adultos lo hace por otro lado, luego hacen la medicina de precisión, luego hacen un mini comité que es de hereditarias, luego hacen... Chicos, si estamos todos para lo mismo, vamos a aunar un poco fuerzas y vamos a trabajar todos a la vez. Está muy bien, además es que tenemos que optimizar recursos y sobre todo tenemos que unirnos para reivindicar. A mí me ha parecido muy bien que dijeras al principio que hay directivos en la sala, invitados, entonces me parece fundamental porque estamos un poco cansados de tener que pelear cada uno de nosotros con cada dirección y que luego esta dirección encima es cambiante. Entonces, que si hay directivos y los directivos se alinean con nosotros, nosotros encantados. Ella nos ha dicho que es su directora médica, yo también he tenido la suerte o la desgracia de ser su directora médica. Para mí fue una suerte y me parece que si estuviera profesionalizado me encantaría dedicarme a eso. Si no está profesionalizado no, porque depende de los ideales políticos y esto no me parece que esté bien. Y la mala suerte que fue antes de la pandemia. Entonces pienso que todavía nos queda recorrido para lo de el trabajo en equipo y luego convencer a nuestras direcciones para trabajar en esto. Desde luego, debe de venir de arriba todo este interés. O sea, se presentó en marzo, presentamos en el Congreso de Diputados un proyecto que facilitó Janssen. Fui yo a defenderlo en nombre de Santiago Ramón y Cajal, que es el presidente de nuestra sociedad, que ponía de manifiesto lo que ya han dicho los otros ponentes, o sea, la inequidad de recursos para llegar a un diagnóstico molecular y a un acceso de pruebas que te permiten, como luego os contarán, por ejemplo, en el caso del POLE, darle quimioterapia a una paciente o no, o sea, que son tomas de decisiones graves. Entonces, creo que debemos de trabajar más en equipo, aprender a visibilizarnos y coger fuerza, no tener ese miedo que tenemos a veces en, no sé, gastar recursos. A veces yo no digo que se haga un mal uso de los recursos, pero a veces pecamos un poco de exceso de concienciación. No sé si cuando se hacen resonancias a pacientes de 84 años con patología degenerativa o se ponen prótesis de aorta a un paciente de 93 años, que vale mucho más de las pruebas que estamos haciendo nosotros, tienen esa sensación de que están gastando tanto dinero como la que tenemos nosotros. Y eso es una cosa que tengo constantemente, que parece que solo puede hacer lo que está aprobado o lo que tiene un fármaco. Y yo estoy viendo cosas antes de que se apruebe ese fármaco. Estoy viendo cómo la misma patología tiene morfología diferente, cómo se está comportando diferente. Entonces yo quiero hacer más test moleculares. Entonces esa es mi reivindicación. La figura del biólogo. ¿Dónde está ubicado ese biólogo también? Que creo que es importante. O sea, hay mucho debate si tiene que estar dentro de anatomía patológica o fuera. Yo tengo la suerte de trabajar con dos figuras excelentes, que son Saray Palanca, que está fuera de mi servicio, y Luis Rubio, que está aquí, que está dentro de mi servicio. Y la verdad es que lo importante es que me ofrezcan calidad, igual que yo tengo la responsabilidad de ofrecerles esa calidad, cuidando las muestras, porque son las que tienen que luego servir para esto. Y feedback. O sea, me da igual dónde estén, pero necesito feedback. Necesito una relación incluso más intensa que un matrimonio. O sea, lo siento, pero es... O sea, para mí, yo se lo digo a Luis, le digo, es el hombre que me satisface más desde hace mucho tiempo. Porque, en fin,
O sea, el trabajar con un biólogo al lado, o sea, la verdad es que es muy importante para el diagnóstico. Y como nosotros hacemos un diagnóstico de precisión y además cada vez más exigente, pues es necesario este trabajo. Gracias. Y por no quedarnos así, que solo has dicho debilidades, ¿quieres decir alguna fortaleza? Que nos hemos quedado así como un poco Bueno, a ver, todo... fortaleza es lo que ya han hablado de los accesos que tenemos tan buenos en este país, o sea, que decimos que tenemos un acceso que es verdad que no se mira en ningún momento. El hecho de que tú tengas una mutación, ya no te voy a cubrir el seguro, ya no te voy a asistir o te va a costar pagar más, o el hecho que hayas hecho, esto no lo miramos en este país, o si te hace falta, no vas a ser tú el que vayas a decidir, me lo hago o no me lo hago, sino que están los profesionales detrás, y un nivel formativo muy, muy elevado. O sea, yo recuerdo cuando iba a hacer la selectividad que mis padres son los dos médicos, saqué muy buena nota y me dijeron, ¿podrías hacer arquitectura o licenciatura de esto, agrícolas? Y yo digo, hombre, pero mejor medicina, ¿no? Y dice, no sé, toda la vida estarás estudiando, toda la vida estarás estudiando y nunca se te reconocerá el esfuerzo que vas a dedicarle. Y de verdad que tenían muchísima razón, pero yo estoy feliz habiendo elegido lo mismo. O sea que un nivel formativo muy, muy alto de los profesionales de nuestro país. Y no solo médicos, estoy hablando de toda la gente que se implica en esto, o sea, biólogos, cualquier facultativo, pero bueno, además también técnicos, enfermeras, auxiliares, o sea, un nivel alto. Inés. Bueno, yo creo que no puedo aportar ya muchas más fortalezas o debilidades. Puedo hacer de papel de bióloga molecular en determinada situación. Y bueno, quizá, dado que trabajo en la empresa, pues suelo decir que lo que se ve desde mi punto de vista en cuanto a debilidades son respecto principalmente a la organización, financiación, organización, no voy a decir nada nuevo. Hay muchos test que existe evidencia más que sobrada de que tienen un beneficio para el paciente y no se están haciendo por una falta organizativa y de financiación. Y ahí pues nuestro papel en la empresa es colaborativo, tenemos que intentar estar a vuestro lado, estar del lado del paciente, mejorar la tecnología, mejorar los productos, bajar los costes, estar para todo lo que se necesita divulgación, se necesita formación, tecnología, calidad. Bueno, pues ahí es donde tenemos que dar el do de pecho a las empresas y facilitar en la medida de lo posible pues, la implementación de todo lo que ya tenemos o deberíamos tener a nuestro alcance. Antes de seguir con algunas cosas que ya habéis ido generando y que os voy a plantear, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pero la droga es impagable por parte de nadie. ¿Puede ser que el sistema le tenga más miedo a eso, al tratamiento que viene después, que al hecho de hacerte una NGS? Esa es una. Y lo segundo, si como decía el doctor Foncillas, vamos a hacer drogas para 4 pacientes, el precio de esa droga, imagino que se va a multiplicar por... O sea, no se va a abaratar, se va a multiplicar por 100. Será una droga súper buena, pero costará 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 euros. Entonces, ¿cómo veis eso? Vale, Empara levanta primero. Esto es como lo de los Ay, concursos, pero, ha levantado primero la mano. Es que solo estás considerando los costes de lo que te vale, de lo que te vale la droga. Tienes que también considerar los costes de lo que te vas a ahorrar de no darle un tratamiento que no le toque o no generarle unos efectos secundarios. Es que eso es muy importante. Entonces no se puede hablar solo de los costes absolutos así en plan de es que esta droga es muy cara. Mire, es muy cara, pero el beneficio que le va a producir, lo que le va a ahorrar a usted en enfermedades crónicas, accesos al hospital que van a estar constantemente por sus efectos secundarios, los ingresos, etcétera. Todo esto tendríamos que restarlo, independientemente que estoy de acuerdo que poco a poco deberíamos ir bajando el precio de estas drogas. Sí. Un comentario muy malévolo, pero que es así. Un paciente con una diana que le das quimio ineficaz, la duración de su gasto es muy breve, porque vive poco. Si aciertas con la terapia buena, se puede estar años con una terapia que cuesta, lo que sea, 3.000, 6.000 al mes. Está siendo muy malo, muy malo, muy malo. Yo porque ese ahorro humano, que es lo que tú estás proponiendo, que debería ser el objetivo, en términos real de coste,
pero queremos avanzar, ¿no? Claro, claro, claro. Queremos avanzar, no queremos ganar dinero o ahorrar. No lo sé, eso es lo que pregunto. Pero yo creo que no se profundiza tanto a nivel de la administración, ¿no? Porque yo creo que tú tienes razón en cuanto si lo analizamos con tranquilidad, con frialdad, coste y beneficio, pues a lo mejor sí que es cierto que si damos el mejor tratamiento posible de una idea molecular, evitamos otros gastos, no solamente de tratamiento farmacológico, sino de otra índole que existe. Pero yo no estoy muy seguro que la administración vaya tan lejos ni que tengan esa materia gris administrativa para meditar esto. Miran gastos directos, ¿no? Y yo creo que sí que tiene ahí mucha razón, ¿verdad? Y no cabe ninguna duda. Yo, si quieres, puedo ser incluso más malévolo. El mejor paciente es el que se muere. ¿Entiendes? Ese ya no produce ningún gasto, ¿no? Pero claro, no estamos en esta situación y menos analizando desde el punto de vista médico, ¿verdad? Absolutamente. Por tanto, yo creo que tu opinión es muy pertinente y yo creo que sí que va muchas veces por ahí, ¿entiendes? Porque miran el gasto directo del fármaco que viene a continuación y esto, sin ninguna duda, que eso hace que todo se vaya retrasando un poquito, seguro. La clave de cara a la administración, yo creo que la ha dicho antes el doctor López, sin lugar a dudas, y es que la ausencia de resultados que tenemos. Porque el peso de la evidencia está claro, creo que lo hemos nombrado de alguna manera todo. La evidencia que tenemos es cierto que tiene un peso específico ya que es indudable, pero como el doctor García Dona sabe de sobra, porque no voy a decir nada que él no sepa, realmente de cara a la administración nuestra debilidad fundamental son en la ausencia de resultados para ver qué supone. Sabemos lo que suponen esos costes indirectos, aunque eso no se tiene en cuenta cuando se toma una decisión gerencial, cuando se toma una decisión a la hora de implementar una técnica en un centro, pero realmente creo que quienes estamos en contacto con el paciente, con el diagnóstico del paciente, porque estamos todos al lado del paciente, sin lugar a dudas, nuestra obligación es transmitir esos costes indirectos que ahorramos, esa experiencia que ganamos en ensayos clínicos gracias a disponer del diagnóstico mejor y que podamos seguir siendo un país de referencia para ensayos clínicos, esa ausencia de toxicidad que supone intervenciones no necesarias, y no solo me refiero a quirúrgicas, sino a cualquier otro tipo de intervención, y ese aumento de vida y de calidad de vida de nuestros pacientes que también tiene un coste y sabéis que se puede calcular. Y de hecho son nuestros gerentes, lo calculan los años de vida ganados y demás indicadores, cosa que nosotros a lo mejor tampoco tenemos tan en cuenta porque no damos resultados. Vuelvo a ese punto. Lo que pasa es que yo creo que esto tiene una solución. Lo que pasa es que según está organizada la gestión es imposible en un país como el nuestro, que es aplicar un coste por proceso. Es decir, ¿cuánto cuesta tratar un cáncer de pulmón? Entonces ahí el coste de una prueba molecular o el coste de un tratamiento dirigido pasan a tener un peso negativo mucho más bajo. Porque el paciente tiene menos toxicidad, ingresa menos, acude menos a urgencias, puede ser más productivo para la sociedad porque se reincorpora a su puesto laboral, ¿no? Etcétera, etcétera. El problema es que aquí está la caja de fármaco, la caja de diagnóstico, la caja de recursos humanos y no hay comunicación entre ellas. Mientras no tengamos eso, seguiremos siempre, ¿no? Habéis comentado el tema de los ensayos. Hay hospitales donde se rechazan ensayos clínicos por parte del hospital porque piensan que si haces ensayos te vas a sentir más cómodo con el uso del fármaco y luego vas a solicitar el fármaco más. Hasta ese punto de basiquismo mental llegamos, donde hay hospitales donde no se hace investigación clínica porque la gerencia del hospital piensa que si participas en el ensayo te acostumbras a utilizar fármacos que valen muy caro y que así luego vas a pedir menos, ¿no? Yo creo que aquí, ahora lo veremos, pero bueno, también un poco, y ya aprovecho y os engancho, es el tema de las asociaciones de pacientes, ¿no? Tenemos un país donde realmente las asociaciones de pacientes no tienen una actividad demasiado beligerante, sí que te hacen cosas, pero demasiado, pero en otros países las asociaciones de pacientes han conseguido aprobaciones, por ejemplo, de fármacos o incorporaciones de determinados temas asistenciales por presión social. Al final son votantes, al final son un montón de gente que también puede trabajar de la mano de los profesionales, ¿no? Yo no sé si pensáis que podría también las asociaciones de pacientes implicarse más en la accesibilidad a esto, ¿no? Porque los pacientes de mi hospital tienen acceso a una serie de estudios que no tiene un hospital que está cruzando la calle, ¿no? Entonces, no sé qué opináis de eso, ya lo dejo un poco abierto. Hombre, yo creo que la participación de los pacientes es muy importante, yo te diría que fundamental, pero con mucho cuidado. Mucho cuidado porque
porque es fácil que las asociaciones de pacientes de alguna forma puedan estar dirigidas o un poco manipuladas por parte o bien de la industria farmacéutica o de los propios oncólogos para que defiendan lo que no somos capaces de defender nosotros, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos una responsabilidad nosotros que no podemos pasársela a los pacientes. Y dicho esto, digo que deberían participar en muchas decisiones. Yo creo que lo que ya se ha dicho en parte y que favorecería todo esto es si fuéramos capaces de trabajar en red. Una red tanto asistencial como sobre todo a nivel de tecnología y de pruebas moleculares, ¿no? Yo creo que debería haber centros de referencia situados o no en hospitales de alta complejidad, como decía el doctor Camps, o en centros de referencia como tenemos en casi todas las comunidades. Yo, mi opinión, he dicho 1000 veces, aquí tenemos un centro de investigación, Príncipe Felipe, que está, a mi modo de ver, muy infrautilizado. Pues podríamos utilizarlo. Algunos hospitales están muy capacitados para hacer pruebas, otros no tanto. ¿Por qué no tenemos facilidad para remitir las muestras a esos hospitales o a esos centros de investigación? No la tenemos. Y yo me puedo buscar la vida como me la busco y lo hago. Pero me busco la vida yo, a título personal e individual. Y esto no debería ser así. Esto debería estar perfectamente canalizado con unas redes asistenciales y de determinaciones de pruebas analíticas, ¿no? Por tanto, participación de pacientes sí, pero no lo dejemos en manos de ellos, ¿no? Yo creo que son fundamentales. O sea, que deberíamos implicarlos más de lo que los implicamos. Incluso en los comités, nosotros hemos iniciado ahora, bueno, hemos empezado una iniciativa que es que invitamos al paciente dentro del comité oncológico en los sarcomas, porque estamos haciendo tomas de decisiones que tienen con la misma evidencia clínica, está claro, la misma evidencia científica, que la estamos decidiendo nosotros y tenemos que tener en cuenta las preferencias, como pueda ser, por ejemplo, un borde afecto y sea reintervenir o dar radioterapia. Eso no lo tenemos que decidir nosotros, por eso antes se hacía la pregunta de si te dicen usted qué haría. Lo tiene que hacer el propio paciente. Entonces, bien porque trabajo con unos tumores que son muy infrecuentes, que no nos llegan las ayudas como llegan al resto, porque el que trabaja en pulmón o en mama lo tiene más fácil que el que trabaja en sarcomas. Entonces, para nosotros sí que es muy importante la figura de los pacientes, incluso para algo tan básico como pueda ser la investigación. O sea, las ayudas en estos tipos de tumores son menos. Entonces, el dinero que nos aportan estas asociaciones de pacientes es fundamental. Y en enfermedades raras también pasa igual. Tiene que ser la figura del paciente formado, ¿no? Porque es clave y ya yo creo que todos estamos de acuerdo en ese aspecto. Y vuelvo otra vez a nuestro libro, ya tengo que decir, que es un paciente formado necesita resultados y no hay forma de... Y que haya comités independientes, que es otra de las características de nuestro sistema organizativo. Yo siempre digo que no quiero ser asesor en Galicia porque no soy independiente. El consellero me paga y me manda. Yo tengo que ser asesor aquí en Valencia, que soy independiente y que me da lo mismo decir las verdades, que no voy a jugarme nada. Por cambiar de tercio, yo creo que el tema de los pacientes es un tema interesante, ¿no? Mucho. Vamos a retomar el tema cartera de servicios, ¿no? Pues yo creo, yo lo sabéis todos, que este verano se ha publicado la cartera de servicios del Ministerio. Algunos hemos, iba a decir la suerte, no sé la suerte de participar, porque luego se ha hecho lo que se ha querido, pero hay una cartera de servicios. Hay una cartera de servicios y es una cartera de servicios que el Ministerio plantea para somático, para germinal, para niños, para hematológicos, para sólidos, es decir, está cubierto el tema oncológico, luego hay otras áreas también. En teoría, ningún paciente en España con un determinado tipo de proceso oncológico debería no hacerse las pruebas que en ese documento ministerial, trasladado a las consejerías, dado el ok por sociedades científicas, consejerías de sanidades, etcétera, etcétera, asociaciones de pacientes, está publicado. ¿Qué impacto creéis que va a tener esta publicación de la cartera de servicios del Ministerio? En teoría de obligado cumplimiento. Es una cartera, voy a decir de mínimos, yo creo que es una cartera aceptablemente buena. Luego cada consejería al menos tiene que hacer eso, es decir, de ahí para arriba. Y no sé, me gustaría conocer vuestra opinión un poco, porque yo creo que es un paso muy, muy importante, ¿no? Hay un documento del Ministerio de Sanidad
sobre qué pruebas se le tiene que hacer a un señor que tiene un cáncer de pulmón para poderlo tratar. Así de claro es el tema. Si quieres empezamos por ti, Inés, y damos la vuelta para acá y así cambiamos. Yo creo que es un hito, ¿no? Es algo sumamente relevante. Ahora hay que poner los medios para que se pueda hacer realista. Pero sí, por supuesto, yo veo muy completa la cartera de servicios, todo es mejorable, pero unos mínimos muy aceptables y ojalá se pueda llevar a cabo rápido y sin más problemas, si tengamos la capacidad de hacerlo, sí. Pues yo pienso que ya tenemos la herramienta, entonces ahora lo único que tenemos que ir es a exigirla. O sea que ahora ya cualquier centro que no tenga acceso a esos medios, un comarcal que está tratando pacientes oncológicos que a lo mejor no tiene, yo creo que aquí pasa menos porque estamos más o menos todos organizados para que la comunidad, pero si alguien no tiene ese acceso a esas técnicas, va a su gerencia y le dice, mire, es que me han dicho, y la gerencia que lo eleve. Sí. Este es un punto clave. Es decir, algo que viene del ministerio, tiene que baja pasar a consejería, de consejería a gerencia del hospital y de ahí al profesional. Sí. ¿Por qué siempre estamos teniendo que el profesional decirle a al gerente y del gerente a la consejería que algo que tenía que venir de arriba abajo lo tiene que implementar? Porque son distintos partidos muchas veces. Bueno, pero es lamentable, pero esa es la realidad. Es decir, tendría que estar lo suficientemente protocolizado para que estas cosas, es decir, en el momento que el ministerio, te gusta o no te gusta, implica eso, el problema no es realmente un tema de partido, yo creo que es un tema de financiación. No, pero financiación ha llegado también. O sea, llegaba. Pero en una proporción que no tiene nada que ver con lo que supone, porque claro, hay comunidades que tienen un desarrollo de tecnología ínfima para lo que le va a tocar hacer. Claro, otra cosa será lo que le haya llegado, pero por ejemplo a la comunidad que han llegado 9 millones, o sea, llegaron ya otros y ahora llegaban 6. Entonces, hay que ver dónde están esos 6 millones y cómo nos van a dotar a los centros de toda esta tecnología. Pero no podemos esperar a que venga de arriba. Es que a lo mejor no llega. Entonces tenemos que estar un poco, una actitud, aunque nos dé pereza. Yo lo siento, pero es que a lo mejor no llega. Entonces, teniendo ya el documento, creo que tenemos que tener no sé. Yo creo que lo bueno que tiene o que ha tenido es que ha agitado el partido, ¿no? Ya todas las comunidades más o menos se han puesto en marcha. Es verdad que no se transmite en todas igual. En algunas todavía no se han enterado, alguna todavía no se ha enterado de que existe eso. Alguna dice que esto no va con ella porque ellos son autónomos y son los que pagan y se quedan tan anchos. Pero bueno, es lo que tenemos, por otra parte. Claro, lo grave es que cuando esto se desarrolle, que se terminará desarrollando, va a ser muy tarde, porque ahora ya hay otros nuevos biomarcadores que todavía no están ya en el catálogo. O sea que el sistema que se ha hecho no ha sido el ideal o el mejor. Bueno, es bueno, y como antes comentó alguien, pues vamos a ver, no conseguir lo perfecto, pero vamos a ver lo factible en este momento, ¿no? Pero falta después una gobernanza importante, porque uno de un comarcal que no tiene que tener una NGS, no tiene que tener un secuenciador, no se facilita una empresa de transporte para que mande la pieza directamente y esté todo bajo un protocolo de envío sencillo y que no sea nada complejo. Y pues esto es el país, básicamente. ¿Y dónde se envía, no? Yo creo que estas cosas son absolutamente fundamentales. Sí, que se envíe a un sitio, que respondan con calidad y en después, tiempo. Y después una cosa es que le haya dicho el Ministerio, que lo ha dicho, pero otra cosa es la implementación de todo eso en las diferentes comunidades. Y la velocidad de implementación es absolutamente distinta de unas comunidades a otras, ¿no? Y en cualquier caso siempre lenta, en modo de ver. Lo grave, Vicente, es que no es una cuestión del Ministerio, es una cuestión del Consejo Interterritorial, donde estaban todos los consejeros y todos se comprometieron a aplicarlo. O sea, no es que el Ministerio exige, estaban allí todos firmaron que adelante. Sí, pero después llegan a su casa y es otra cosa. De todas maneras, es curioso que cuando se implementa medidas de este tipo a nivel fiscal, a nivel educativo, a nivel administrativo, se pone una fecha.
Y yo no recuerdo cuando se implementa algo en sanidad que se ponga fecha. Es decir, esto tiene que estar implementado el 1 de enero del 25, del 24, del año que toque. En todas las comunidades tiene que estar haciéndose esto, ¿no? Eso no existe. No existe. No existe. Es decir, se ha lanzado una cartera de servicios, se ha trasladado al comité territorial. Nadie se le va a ocurrir al comité territorial decir que no lo acepta. Claro. Nadie. Otra cosa es eso, efectivamente, ahora cuando llego, porque no existe un cronograma ni nada de nada. Tenemos leyes que afectan a temas de sanidad que todavía después de 16 años están esperando el desarrollo de la ley. La ley de investigación biomédica del año 2007 no está desarrollada. O sea, que es que en los temas que tienen que ver con sanidad son como decretos de segunda. Precisamente yo creo porque, por lo que tú estás diciendo en par, porque al final nos buscaremos la vida a los profesionales para poder cubrir esto que no está dando la solución la parte administrativa. Y yo, si estuviese en ese lado, diría, no voy a invertir porque ya se buscarán los médicos las habichuelas para poder hacer los estudios. Ensayos clínicos, proyectos de investigación, acuerdos con la industria y me evito una inversión de 6 millones de euros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que en temas médicos probablemente no tiene un impacto que en temas quirúrgicos, porque quirúrgico necesito las prótesis. Ahí no se busca nadie nada, pues si no se acumula la lista de espera y la lista de espera sí es una variable que afecta a la visibilidad de la consejería, al impacto en elecciones, pero el acceso a los fármacos no está en el programa. Y este es un problema, yo creo, que es independiente del partido político que gobierne, porque lo hemos vivido con cualquier tipo de color político. No sé, Ana, si querías comentar algo. No, en ese aspecto sí que es cierto lo que comentabas, que aunque haya cierta financiación, esa financiación es una entelequia en el sentido de que no sabemos para qué, no es proporcional y luego hay un nivel de desarrollo totalmente heterogéneo, como comentaba antes, y no hemos ido buscando la vida. Al final es verdad que lo que te encuentras es que no hemos ido buscando la vida asistencialmente para encontrar nuestras soluciones y para nuestros pacientes y al final, pues, pero ya está la norma y esto sí tiene que dejar de existir situaciones como, por ejemplo, existen en mi medio, por poner un ejemplo, pues un hospital que tiene secuenciación y que pues un comarcal que depende de él, como no está en mi cartera de servicio, no admito las muestras de ese centro. Ese tipo de cosas no pueden pasar, no pueden pasar y afortunadamente ya existe esa norma en la cual están implicados todos los consejeros. Probablemente soy ingenua en ese aspecto, no lo soy, pero quiero pensar que sirva para eso. Pero sí es cierto que no nos tenemos que quedar ahí. Ponías un ejemplo perfecto, Pedro, y es que realmente qué financiación lleva esto, qué implantación y qué cronograma. Al menos en mi comunidad el desarrollo se está haciendo y se ha puesto un cronograma que tiene que estar implementado en marzo. O diré en el mes de abril. Realmente no quiero, vuelvo a decir, no quiero ser ingenua, pero feria, se ha puesto una fecha. Feria, ¿no? Después, Semana ya es mayo, Santa. ya es Semana mayo. Santa es final de marzo. Sí. Realmente hemos puesto 15 de marzo la fecha. Vamos a ver qué ocurre, probablemente no tenga esa implicación, pero sí se está desarrollando. Ya tenemos la herramienta, pero es cierto que es imperfecta y tanto por la financiación como por el cronograma. Es que tenerlo por escrito es muy importante, ¿eh? Aquí, por ejemplo, nos han puesto por escrito la legislación de los laboratorios, que cualquier laboratorio que haga diagnóstico biomédico, diagnóstico molecular, tiene que estar acreditado con una ISO. Sí, sí. 15.000, entonces eso es importante. Y tanto, muy importante. Muy importante, es que con esa herramienta, aunque seas tú, que tu gerencia no sepa ni dónde le... Pues eres tú y vas con ese documento y le dices a tu gerencia, mira, es que vamos a acreditarnos de esto, me lo tienes que financiar. Que nos Porque cierran el laboratorio. Claro, es que es obligatorio. Es que Claro. a ver si se lo van a llevar a un privado, yo qué sé, en China, y nos los van a sacar los resultados, no lo sabemos. Entonces, es un punto de partida, aunque no sea perfecto. En relación con esto, claro, uno de los temas que habéis sacado también, la heterogeneidad. Claro, no parece razonable que en función del hospital en el que caiga, ya no digo la comunidad, porque no es ni por comunidad, es por centros. Y dentro del centro incluso por profesionales. O sea, que yo creo que tenemos que dejar de mirar solo comunidades y tal, sino que en un mismo hospital, en una misma unidad de una determinada patología, te puedes encontrar con un médico que es más propenso a solicitar estudios moleculares que el compañero que lleva la misma patología y está en la consulta de al lado. En ese aspecto, el tema de la protocolización. Por ejemplo, esto con anatomía patológica lo tenemos, ¿no? Es decir, cualquier paciente que se diagnostica y os llega una muestra con esta histología, ya hay un protocolo de estudio molecular que hay que hacer y no tiene que ser el oncólogo el que pida luego
que aparte tenemos pues, pérdidas de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo veis este tema? Porque realmente esto que lo contamos así parece normal, ni de broma es normal. Es decir, hay unas grandes diferencias entre unos centros y otros, y hablo ya de centros incluso de nivel máximo, donde no está protocolizado, llega el informe, tengo que volver a hablar con los compañeros, pedirle el PDL1 ahora, tal y cual. Si quieres empezamos contigo, que eres patóloga, igual te puede tocar más. ¿Cómo ves este tema? Pues es que pues lo veo regular, fíjate, porque aunque he dicho que este país tiene la calidad muy alta de los profesionales, es verdad que no hay mecanismos de control de esa calidad. Entonces, yo cuando lo veo, por ejemplo, yo lo veo con algunos patólogos que resulta que me mandan para hacer yo la NGS de los tumores y no me sale. O sea, no me sale, el RNA está mal o tal. Y entonces les pregunto y, por ejemplo, pues un exceso de fijación en formol. O sea, escúchame, esto ya tenemos todo, esto no se puede admitir ahora mismo. Entonces, es responsabilidad de cada uno de los profesionales. O sea, yo intento siempre tener feedback en los centros para decir, no lo puedes dejar tantas horas. O, por ejemplo, la decalcificación. O, por ejemplo, empezar a hacer venga inmunos y luego no quedarnos material para hacer el estudio molecular. O sea sí, necesitaríamos algún mecanismo de control o de incentivos que no necesariamente son económicos, de decir, esta persona me lo hace bien, claro, ¿no? De procesos. de estandarización está. Otra cosa es que la gente las aplique. Y es verdad que si no las aplicas, ¿qué haces? ¿Lo mato? No puedo. Entonces, claro, hay que estar muy encima, siempre hacemos reuniones, estamos dentro de una sociedad científica, pero es verdad que hay que estar siempre pendiente, de decir, oye, no me lo dejes tantas horas en formol, o sea, es que luego no voy a sacar ahí ni RNA, ni DNA, ni nada, o no puedes decalcificar en nítrico un ácido fuerte, ya sabemos que eso está, vamos, prohibidísimo si quieres hacer un estudio molecular. Entonces, pues bueno, yo creo que cada uno dentro del ámbito. Y luego, no sé, hacer las cosas bien e intentar contagiar de ese saber hacer. Pero fíjate, Ampar, yo creo que tú tienes un sesgo, a mi modo de ver, importante, y es que trabajas en un gran hospital, ¿no? Donde eso, como tú dices, pues está estandarizado. Independiente de que alguien haga mala praxis. Sí. Que mala praxis no es solamente darle un mal antibiótico a un paciente, sino hacer un mal diagnóstico. Exacto. O no cuidar una muestra. Quizá debería ser peor, ¿no? O no cuidar una muestra, efectivamente. Pero tampoco esto es lo habitual en todos los hospitales. Todos los hospitales no son el tuyo y no están tan estandarizado. Y yo sí que estoy con Pedro, que esto habría que protocolizarlo de una forma absoluta en todos los hospitales. Y que, desde luego, el viaje de la muestra, como bien has dicho, yo lo he oído ya 1000 veces a expertos como tú, es absolutamente fundamental, porque después el resultado que nos dais es malo, claro, o falso, que es peor. ¿Entiendes? Y esto es lo que yo me refería antes de exigir a los laboratorios su certificado y que después se supone que un laboratorio certificado y tal, pues que ese proceso lo tiene estandarizado, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos hecho es, por ejemplo, protocolizar todo, pero mandarlo a los centros, a los que nos mandan. Y yo creo que tiene muy buena aceptación, porque muchas veces... Claro. Sí, y luego darles feedback de lo que piden, porque algunas veces es el problema, que a veces dices, hazme un estudio en NGS y luego no le explicas o no... Ellos no están en el comité, entonces ellos tampoco que tú le hagas la prueba y ya está, sino que luego les hagas feedback y eso hace que entre todos mejoremos el diagnóstico. Sé que no vamos muy bien de tiempo, pero quería hacer un último tema que creo que es importante, aunque sea un minuto cada uno, es el tema de los comités moleculares, ¿no? Es un tema que todos se nos llena la boca, comités moleculares, tal, pero la realidad luego es que el panorama es muy variado, tanto en número de comités como qué hace el comité, quién forma el comité, cada cuánto se reúne el comité, es decir, no sé, un poco vuestra experiencia en el tema comités, cómo lo veis, si creéis que es una tontería que haya un comité molecular, o sea, cualquier comentario, sentiros libres un poco de cómo veis el tema de los comités. Ana, si quieres empezamos ahora por ti. Gracias. Cambiamos un poco el... Pues para mí la importancia de los comités es conocer los resultados y reitero de nuevo, porque justo lo que la doctora Mayordomo acaba de contar y vuelvo a lo que hemos repetido ambos antes. Para ver si un protocolo, para ver si un proceso, para ver si algo que hacemos sirve, hay que conocer los resultados. Y para mí la importancia de los comités en general es conocer los resultados de qué estamos haciendo, porque si no podemos hartarnos de escribir protocolos que
se van a quedar obsoletos y no van a servir para nada. ¿Es cierto que son mejorables? Por supuesto. ¿Es cierto que son heterogéneos? Pues en mi experiencia en mi hospital hay solo un comité que lo componen pues, los oncólogos médicos que hacen hereditario, que están siempre por ahí, análisis clínicos, anatomía patológica, tanto el biólogo molecular como el patólogo, farmacia, oncología radioterápica también, y me dejo a alguien seguro. La composición es muy variable, la frecuencia de reuniones es variable, pero que existan ya nos permite conocer esos resultados. Sí que es cierto que en la mayoría de los casos son órganos consultivos y las decisiones del comité de cara a que si lleguemos a un fármaco, que muchas veces es uno de los problemas más peliagudos, pues realmente no deja de ser un comité consultivo, al menos en mi experiencia y en el medio que conozco, pero sí es algo que apoya que se ponga, por ejemplo, un fármaco en el caso de que se encuentre pues, una alteración fuera de ficha técnica o que se busque un ensayo. Entonces, creo que para aplicar esos resultados y conocer esos resultados creo que es una herramienta necesaria. Mejorable, por supuesto, que tenemos que protocolizarlos también y tenemos que... pero también adaptarlo a cada realidad, porque como decía el doctor Guillén, no son iguales todos nuestros centros y realmente pues, se adaptará a la realidad del centro y eso no es una debilidad, sino una fortaleza. Vicente. No, yo creo que es un tema muy complejo, yo creo que es un tema absolutamente fundamental en los grandes hospitales, yo creo que además necesario, creo que debía ser un signo distintivo de calidad de un hospital. Tienes, por tanto, pues yo creo que hospitales como, indico aquí en Valencia, que conozco más, como la FE, el General o el Ivo, no se puede permitir el lujo de no tener un comité molecular, ¿no? Y eso además les debe de distinguir un poquito. Claro, pretender que haya un comité molecular, no sé, en Játiva, por decir algo, en Requena, pues es un tanto absurdo, ¿no? Porque no lo va a poder haber nunca en la vida, porque ni hay los expertos, ni hay el expertise en general. Por tanto, yo donde veo la dificultad es que el paciente que se trata en Requena o en Játiva, por decir los dos ejemplos que yo he puesto, sí que debe tener la probabilidad o la posibilidad de que su muestra sea analizada en un comité molecular de tumores, claro. Y ahí es donde todavía hoy está la dificultad en ese acceso y en esa facilidad, ¿no? Y en ese feedback que decía Ampar, de que el paciente, yo que estoy ahora en el 9 de octubre, yo no puedo tener eso, vamos, imposible. Pero en relación con esto que ha dicho ahora y lo que estás diciendo tú, de que la gente se sienta partícipe y no pierdo, entre comillas, un paciente, hoy en día tenemos la posibilidad de hacer comités virtuales de tal manera que ese médico, digo Requena, que tiene un paciente y que se preocupa, además le ha pedido un estudio genético, tener la posibilidad de que expertos le asesoren y seguir tratando al paciente y seguir preocupándose de su paciente, ¿no? Yo creo que ahora mismo el comité molecular, lógicamente, tiene que estar formado por expertos muy expertos, pero que probablemente tenemos posibilidad de que cualquier profesional, esté donde esté, se le disponga la posibilidad de acceder a su comité molecular de referencia. De tal manera que el paciente, el médico, se sienta partícipe de ese cuidado, ¿no? Porque claro, si yo al paciente le tengo que pedir un panel y ya lo pierdo, la sensación profesional es que al final somos oncólogos de primera y oncólogos de segunda, ¿no? Claro, entonces, pero todo eso, lo que yo me refiero los es que... comités virtuales te permiten seguir ligado, Claro, ¿no? pero eso debería estar organizado. Ah, claro, porque claro. si no ya depende del servicio o de las personas que del están... interés personal del interés personal y de la empatía que haya entre nosotros, eso ¿no? es correcto. Y esto debería estar... El paciente no tiene culpa de que yo me lleve fatal con el doctor Camps y que no pueda, a lo mejor, acceder a su hospital a hacer este tipo de determinaciones, ¿no? Sino que esto debería estar organizado perfectamente independiente de las personas que fuéramos, porque estamos hablando de pacientes. Eso es. Rafa. Bueno, nosotros empezamos el comité molecular como un ejercicio de adquirir conocimiento y ahora está funcionando bastante aceptable por lo que voy a decir a continuación. Y también en la comunidad han creado una especie de comité molecular para toda la comunidad que está empezando y que tardará años, porque las cosas que hacen las consellerías no son inmediatas, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un paso. Lo que iba a decir, y desde la Fundación ECO y desde el proyecto Ingenio del Carlos III, de estos de medicina personalizada, nos hemos puesto de acuerdo para hacer unos criterios para los comités moleculares de tumores que se va a publicar
próximamente. Y esos criterios intentan uniformizar por algunos los criterios de calidad que, por ejemplo, un comité molecular de tumores tiene que discutir 100 NGS al año. Con menos no se considera. Evidentemente estos criterios cambiarán de aquí a un futuro porque cambia todo, ¿no? Otro criterio, para poner un ejemplo, es, Carlos, échame una mano, que yo tengo mala memoria. De respuesta, sí, ¿no? Tipo de respuesta. Del 90% de 30 días es. O sea que no se puede eternizar el diagnóstico ahí, todo eso. Quiero decir que se están haciendo pasos. Lo que pasa que, claro, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo al final vamos a sacar un documento? Habrá algunos centros que lo hagan, otros no tanto, y otros que pasen ampliamente de ellos y no tienen ninguna responsabilidad. Porque queramos o no, es más fácil para un patólogo no hacer estudios moleculares que hacerlos. O es más fácil para mí, si estoy en el hospital, ingresar a un paciente que el tratamiento ambulatorio. O sea, que a veces los trabajos de calidad son un esfuerzo mayor y no tenemos prima por eso. Totalmente. Al contrario, la prima que tenemos es que tú haces más y te castigan más, porque Sí. más trabajo. Es lo que decimos aquí, que es un sistema buenísimo para el paciente, pero para el profesional no tanto, el que tenemos en el país. Nada, lo mismo. Yo estoy ansiosa de ver esa publicación porque, aunque parezca mentira, en la FE no es sencillo lo del comité molecular. ¿Por qué? Porque hay varios ya establecidos. Entonces yo, por ejemplo, si hay un líder reconocido de prestigio por el resto de compañeros, por ejemplo, en el Arnau, cuando estuve en el Arnau de Vilanova, estuve de su directora, ¿no? Y entonces el líder era el oncólogo, el doctor Llombart, Antonio Llombart. Entonces, es muy sencillo darle las directrices porque siempre hay un feedback y él lo tiene clarísimo, sabe cuándo se quiere reunir, con qué frecuencia, quién tiene que estar y qué tal. Si en vez de un líder hay varios, cuesta un poquito más, porque entonces cada uno quiere su protagonismo, porque como está la figura del presidente, del secretario del comité, se va. ¿Sabes? Entonces empiezan un poco los problemas. O sea que pienso que es fundamental tener una estructura con un líder, tener unas directrices que podamos copiar todos y luego tener feedback para los centros que no tienen ese acceso, porque es una de las veces donde vemos la debilidad a la hora de mandarnos muestras o pacientes o lo que sea. Entonces empiezan a inventar y ya no están haciendo lo que tocan las guías. Entonces pienso que es responsabilidad nuestra tener ese feedback, invitarles a los comités, aunque sea de forma virtual. Inés, ¿algún comentario que quieres hacer? Nada, en este aspecto poco más que aportar. Lo que ya han comentado. Y que estén los biólogos en ese comité. Claro. Vamos, que sea multidisciplinar. Eso lo tienes que decir. Con mis biólogos creo que sea... Eso es algo que quería decir Inés. Claro. Sí. Hay que ser más promiscuos, que no solo los biólogos. No, citogenetistas. La verdad es que sí. Los informáticos, Sí, bioinformáticos, si tenéis, fenomenal. O sea, es que nosotros no tenemos... Yo creo que tiene que estar quien aporte algo independientemente de cómo se llame. Claro, efectivamente. Olvidémonos de los... Sí. En esto hay que tender a lo americano y es me da lo mismo la titulación que tenga. Tú en que tienes habilidades y capacidades, pues tú aquí, aunque seas filósofo, eres un tío que sabe mucho de esto, estás ahí, ¿no? No, y es otro punto de vista. Claro. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Yo creo que es un tema que da lo que queramos. Que en la próxima reunión que tengamos igual podemos analizar si se están haciendo ya los paneles, dónde se están haciendo, cómo se están haciendo. Exacto. Que nos vuelvan a citar. Eso es. Y lo único, si os parece, vamos a reducir un poquito la comida, ¿no? Tenemos 1 hora y media, vamos a intentar 1 hora, 1 hora y poco, para intentar mantener el horario del programa de la tarde. Y nada, me parece que es aquí atrás, así que nada, y muchísimas gracias.